Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dije la otra vez, porque no sé a qué hora van a ver el vídeo. Ha sido una semana interesante, musicalmente bastante activa. Gracias a Dios conocí muchas nuevas personas. Ha sido muy bonito para mí compartir con personas muy especiales que conozco desde la infancia y conocí a otras nuevas personas y ha sido muy bonito. Hemos hablado de todo un poco. Y a raíz de alguna que otra sugerencia, incluso de mi otro mensaje que hablaba de la cruz, salieron estas sugerencias para hablar de un tema que a mí me gusta mucho. Y siento la necesidad de hablar del tema porque aquello que a mí me causa tanta curiosidad, más que curiosidad, impresión. Me gusta compartirlo, ¿no? Yo soy de los que me gusta hablar, filosofar, compartir y demás. Y quiero hablar en esta ocasión de la persona de Jesús. Jesucristo, Cristo Jesús, o como originalmente es Yeshua. Y digo originalmente porque la gran mayoría de todos los nombres que conocemos hoy día, casi todos provienen de los registros bíblicos. Pedro significa piedra, Isaac significa risa burlona. Entonces todos los nombres que se ponían, recuerden una cosa, que yo cuando me paro aquí a hablar, no me paro a hablar para los que ya saben o los que ya dicen que saben, sino me paro a hablar para personas que yo creo que no entienden, y probablemente sea yo, como suelo decir, un dicho se me ha pegado, probablemente sea yo la única Biblia que van a ver o la única Biblia que van a escuchar, ¿no? Y trato de hacerlo lo mejor posible. Y el nombre de Jesús, como se escribe originalmente, es Yeshua, es como se pronuncia y como se dice originalmente, y tiene un significado en el hebreo, que al traducir al español, al inglés y demás, no lo tiene. Pero aunque no son cosas menores, bueno, tampoco son cosas que se enseñan mucho. A mí en especial me gusta pasar siempre por ahí y tomarme un café con las gafas hebreas puestas, ¿no? Porque empiezo a entender cosas de una manera increíble acerca de esto. Y para no alargar más la intro, gracias por los comentarios del vídeo anterior acerca de la cruz. Creo que es un deber que tenemos todos. Gracias por los comentarios positivos y gracias por los que no fueron positivos, porque los que no fueron positivos me hacen ver que estoy haciendo las cosas bien. Cuando se trata del Señor es así. No saberlo te genera determinada frustración. Concho, si estoy dando un mensaje positivo, ¿cómo es que hay gente que se incomoda? No, precisamente la gente que se incomoda son las que dicen, está por buen camino. Y es sin mala intención, no pretendo ofender a nadie, intento no hablar de religiones en específico, ni de razas, ni de geografías, para que nadie se sienta. Mi deber es darte un mensaje, porque creo que en eso radica mi fe, ¿no? Y me encanta compartirlo de esta manera. Y en esta ocasión que quiero hablar de la persona de Jesús, es una persona que a mí, hablando de la persona, y no se puede separar la divinidad de Jesús, pero a mí me gusta enfocarlo de una manera bastante entendible, palpable, orgánica, ¿no? Por eso es que me llama la atención que como hombre, desde el nacimiento de Jesús se crearon unas cosas tremendas. Convengamos todos que los tres reyes magos que nos pintan en tres, dos blanquitos y un negrito, en tres camellos por el desierto, no era así. Esas personas eran estudiosas, esas personas eran astrónomos que las estrellas les decían todo lo que iba a pasar, terremotos, tsunamis, y esas personas por las estrellas, esas personas determinaban el nacimiento de reyes, de profetas y todas esas cosas, grandes eventos, ¿no? Y esas personas vieron y determinaron por una estrella que había nacido un nuevo rey. Eso es lo que significaba esa formación de estrella en ese momento. Cuando ellos fueron para allá, para el castillo ¿a dónde van a ir si hay un nuevo rey? A un palacio. Los reyes nacen en palacio, no nacen en pesebre, en comedero de burro, que es lo que era un pesebre. Y cuando le dijeron a Herodes que había nacido un nuevo rey, que dónde estaba, que ellos venían a honrarlo, Herodes se puso, y mandó a matar a todos los niños de un año para abajo de esa época. Imagínense cómo fue el nacimiento de Jesús. Ya lo que se formó fue lo que se formó, y no había dicho ni una palabra el muchacho. Y ya estaban matando niños porque esos astrónomos de esa época, esa gente sabia, le decían los tres sabios, decían que sí, que había nacido un rey. Si ellos lo decían, era porque había nacido. El resto todos se lo saben, los hemos visto en los belenes esos de yeso por ahí en la iglesia y eso. La cosa es que lo más impresionante que tiene todo esto
es que nosotros hoy conocemos y sabemos y todos identificamos, incluso los que no creen, identificamos a Jesús como el Mesías. De hecho, me atrevo a decir, con el respeto si algún amigo judío no mesiánico está viendo este vídeo, que hasta los judíos, porque por eso el capítulo 53 de Isaías lo tienen como el capítulo prohibido, porque es impresionante con la precisión. Es que todo lo que yo digo aquí se dice así rápido por un problema de redes y de cosas, pero es que es increíble. Pónganle coco a la cosa. Como 700, es como que en el 1300 se haya escrito un capítulo de algo que está demostrado que está escrito hace 700 años, y hoy ese capítulo hable de mí o de ti, todo. ¿Cómo es tu vida? Tú dices, y como este hombre está hablando exactamente cómo yo estoy viviendo, cómo me voy a morir con exactitud, todo increíble. Y eso pasó con Isaías, y no solamente Isaías. La Biblia entera del Antiguo Testamento habla de Jesús, pero Isaías fue muy específico, dónde iba a nacer, cómo iba a nacer, cómo murió. Y eso nos habla pues de esa parte espiritual, ¿no? De esa parte. Pero hay muchas cosas, otros factores que son incluso más palpables, más que ni siquiera hay que ir a la Biblia. Yo lo único que pido cuando doy este tipo de mensaje es honestidad intelectual. Porque hay personas que no han leído, no van a una iglesia, no leen la Biblia. Entonces yo lo único que pido a que les guste escuchar estos mensajes que yo comencé a dar es honestidad intelectual. O sea, por capricho no me lleves la contraria, en otras palabras. Sino vamos a pensar juntos, vamos a analizar juntos. Lo que a mí me rompe el cerebro en dos. Y hasta ahora nadie me ha contradicho eso, ¿no? Al contrario, a veces las personas se quedan así, porque yo soy cristiano hace una bola de años y hay cosas que me impresionan. De Jesús no se sabe nada. Jesús se menciona que nació, después se vuelve a mencionar a los 12 años, que se le pierde a María, y dice que a los 12 años le estaba dando una disertación, una clínica, a los sabios y a los maestros, a los ancianos del templo, a los 12 años. A los 12 años. No vamos a hablar de la generación de hoy, porque la de hoy a los 40 todavía no se va a hablar. A los 12 años de esa época, y ya Jesús le daba disertación a los sabios. Dice que María se lo encontró en el templo dando tremenda enseñanza a todos los sabios imagínense ustedes, el niño de 12 años perdido, cuando llega el muchacho sentado dándole una clase a todo el mundo. Y dice que se quedaban maravillados, dice los registros bíblicos, se quedaban maravillados. Bueno, luego se pierde la historia de Jesús completa y vuelve a aparecer a los 30 años cuando se bautiza. Lo más impresionante que tiene toda la historia es que de todas las personas que conocemos, que se involucran de alguna manera, que se identifican, que tienen algún paralelo con alguna religión, creencia, Buda, Mahoma, ninguno en su sano juicio, Mahatma Gandhi, que tiene unas enseñanzas tremendas también, un hombre súper pacífico, ninguno se atribuyó la personalidad de Dios, ninguno dijo yo soy Dios, ninguno en su sano juicio. Y sabemos que Jesús no era un loco, que estaba en su sano juicio, porque incluso hay registros, no solamente la Biblia, hay registros hebreos de esa época, hay registros romanos, porque en esa época Jerusalén era una colonia romana, o sea, los romanos eran los jefes, y todo lo que pasaba ahí estaba registrado, se quedó registrado ahí. Hay muchas cosas que no están en la Biblia y están escritas en registros romanos, cosas de la muerte de Jesús, como los propios romanos escribieron que la gente estaba viendo a Jesús después que murió, resucitado después del tercer día, estuvo 40 días apareciendo, y todo eso está escrito, no solamente en la Biblia. Yo lo creo porque lo dice la Biblia, yo soy cristiano, pero tú no tienes por qué, si nunca has leído una Biblia, si no tienes esa convicción del Espíritu Santo, si no estás metido un poco más espiritualmente. Pero el problema es que hay registros que dicen romanos, de personas que no creían en él. Los romanos se hicieron, la Iglesia Católica Romana existió miles de años, siglos después. Esa gente creían en Afrodita, en Afrodito, en Piqui Piqui, en el dios del perro, en el dios de la pulga. Esa gente creían en todas esas cosas. La gente no creía en el Dios de Abraham. Para esa gente los judíos eran perros. Y aún así tuvieron que escribir. No, la gente aquí está diciendo que está viendo que Jesús anda por ahí después. O sea, a medida que la ciencia fue avanzando, la ciencia lo que ha hecho ha sido ayudar la veracidad de la Biblia, no refutarla. Se pudo refutar mientras no existían cosas con las que se pudieran estudiar determinados eventos hace tiempo. A medida que la ciencia fue creciendo, los eventos bíblicos fueron cada vez haciéndose más verídicos y más verídicos, a punto tal que la cantidad de conversiones de gente atea
científicos ateos y geógrafos ateos y todo eso, ha crecido muchísimo en los últimos años, porque mientras más averiguan, más saben, y mientras más saben, más empiezan a creer. Les invito a ver una película, El caso de Cristo, The Case of Christ. Si alguien no la ha visto, que es la vida de un periodista ateo que quería sacar a su mujer y le hizo un negocio. Pues acuérdate que en la vida de Jesús, los milagros nadie los puede negar, pero habían curanderos. Hoy en día hemos visto personas que con la santería y con las cosas han hecho milagros. Gente que cura con cuchillo, cosas rarísimas. Y se ven. Ok, y que él pudo ir a la cruz. El primer pilar del cristianismo que le da veracidad a todo fue su resurrección. Si no hay resurrección, no hay nada. Y esto es lo que ha tratado de desmentir la ciencia durante siglos y no se ha podido. Al contrario, ningún creyente del Señor ha terminado siendo, y los que han terminado siendo no ateos sino agnósticos, con sus dudas acerca del Señor, nunca han podido negar la existencia de Jesús ni su resurrección. Se han enfadado con Dios. La Biblia dice la bruteza del hombre, la voy a decir en las palabras para que se entienda, la bruteza del hombre le jode la vida y después le echa las culpas a Dios. Eso dice la Biblia. En otras palabras, la insensatez del hombre, la necedad del hombre tuerce sus caminos y después contra Jehová se irrita su corazón. Eso lo que quiere decir es que tus malas decisiones te joden la vida y después tú le echas las culpas a Dios. Eso dice la Biblia. Y las personas se enfadan con Dios, pero nunca pueden negar la existencia de Jesús. Y fue tan impresionante porque en solamente 3 años, o sea, él se perdió a los 12 y de los 30 a los 33, que se supone que fue su crucifixión, fue una persona que incluso los más ateos, los más grandes, cuando van a poner su fecha de nacimiento, nacieron en el 1970 y pico, en el 1980 y pico, porque Jesús partió la historia en 2 de la humanidad. O sea, y a mí lo que me explota la cabeza es aquí. ¿Cómo es posible que una persona pobre que le decía a los ricos cuando empezó su ministerio, la palabra ministerio, para los que no lo saben, quiere decir servicio? Un ministro no es un tipo con la corbata aquí en la nariz dándole orden a todo el mundo. Un ministro es una persona, ministro quiere decir servidor. Y cuando Jesús comenzó su ministerio, que fueron 3 años, nada más lo que duró, ¿cómo es posible que en 3 años una persona cambió el rumbo de la humanidad completo? El año 2024 es 2024 porque hace 2024 años nació Jesús. O sea, tu cumpleaños se celebra, aunque seas ateo y no creas en Él, porque Él existió hace 2000 años. La ciencia jamás ha podido ya no solamente refutar, de llevarle la contraria a que existió, porque hay demasiados datos y documentos históricos, no solamente bíblicos, que lo afirman, pero no solamente eso. Ya la ciencia no ha podido refutar ni uno solo de los milagros que habla la Biblia, que de hecho dice la Biblia que si se escribieran todos no cabrían en el mundo los papeles. Quiere decir que ahí está el 5 o el 10% de los milagros que hizo. La cantidad de lepra que sanó de gente que todavía, bueno, sí, ok, curanderos han existido toda la vida, pero el problema es que la ciencia jamás pudo refutar su resurrección. Jamás, no pudieron hacerlo. Le tiene la cabeza explotada a medio mundo, porque la intención del mundo es quitar a Jesús del medio, quitar la Biblia del medio, porque hay una sola razón por la que las personas no vienen a Jesús. Y es porque Jesús no sugiere, Jesús demanda. Y mientras más pecas, más te alejas de Dios. Y mientras más te alejas de Dios, más pecas. Y sabemos que cuando venimos a Él, vamos a dar cuenta por muchas cosas. Porque en el fondo todos sabemos lo que está mal, lo que estamos haciendo mal y lo que estamos haciendo bien. Y volviendo a aquella época, fue tan impresionante como las cosas que estaban escritas acerca del Mesías, del que venía a salvar el mundo, eran tan precisas, y como él, en ocasiones, por ejemplo, la entrada en burro a Jerusalén, de donde salió Hosana, la palabra Hosana y demás, él la provocó porque lo decían las profecías del Antiguo Testamento. Cómo todo ocurrió, cómo lo describió tanto, o sea, cómo fue posible que en 3 años cumpliera con tantas cosas escritas desde hacía tantos cientos de años, tantos siglos.
¿Y cómo es posible que una persona en 3 años de ministerio, en 3 años, resaltara por encima del resto del mundo? La sociedad de hoy día va a llegar un momento que no va a saber quién es Michael Jackson. La sociedad de hoy día va a llegar un momento que no va a saber quién es Elvis Presley. Muchos nacidos aquí ya no saben ni quién era Alexander Hamilton, los padres fundadores de la patria. Personas tan influyentes como que cambiaron la historia del lugar de la tierra que pisamos hoy. Pero la persona de Jesucristo, no existe un rincón en la tierra donde no, ya sea por los propios misioneros que han ido a predicar, por las razones que sean. El caso es que la persona que hoy conoce más de Bad Bunny que de George Washington, puede que no conozca de personas que influyeron para la tierra que hoy pisa, pero de la persona de Jesucristo sí va a saber. Porque es impresionante cómo una persona en 3 años de vida que se conoce por lo que tiene, vaya, en 33 años, yo tengo 41 años y no me conoce ni mi barrio. Es que es increíble cómo una persona en Medio Oriente que no tenía donde dormir, los ricos se le acercaban y le decían te quiero seguir, y él decía, pero yo no tengo casa, yo no tengo nada, piénsatelo, porque esto no es jamón, esto no es que empieza hoy. Y esa persona cambió la historia. Yo estuve sacando los datos así antes de empezar a hablar este mensaje, y dice que el mundo hoy va por 8.200 mil millones de personas y vamos a alcanzar la cifra de 10.300 mil millones de personas. Y en el año cero, porque eso ha ido creciendo, en el año cero habían 0.30 mil millones de personas. ¿Cómo es posible que una persona, entre todas esas personas, es la única persona de la humanidad que dijo, yo me voy a morir porque si yo no muero en lugar de toda esta gente que está pecando, todos se van a ir para el infierno? Mira, la Biblia dice en el libro de Colosenses que Jesús, pongamos que este es Jesús, que Jesús es la imagen del Dios invisible. Dios invisible es espíritu, nadie lo ha podido ver. Y Él creó físicamente a Jesús, que adoptó ese nombre cuando vino a la tierra, pero anterior a eso se llamaba Adonai, Elohim, todos los nombres bíblicos, Yahweh, todos los nombres bíblicos que existen. Y dice la Biblia que Él lo creó físicamente, que fue lo primero creado en la historia, dentro de todo. Él fue lo primero creado, lo primero. No existía ni una estrella, ni un ángel, ni un nada. Y que Dios decidió habitar en Él completamente. Por eso es que se dice que cuando Él nació, Él renunció a todo esto, a todo este mundo, a todo trono, todo, y vino a llenarse los pies de fango y de polvo, como fue que pasó. Lo más curioso de todo esto es que es una persona que no solamente caminó conscientemente a la tortura tan inmensamente grande que sufrió, porque como les dije la otra vez, las torturas romanas eran tan impresionantes que ellos te daban la famosa frase de 40 menos un latigazo. Latigazo es porque ellos sabían que en el número 40, ellos sabían dónde estaba el límite de tu cuerpo. Y en el número 40 ya tú te ibas a morir, ya tú te desangrabas completo. Entonces ellos daban 39. Y los látigos tenían en la punta, eran cuero, y en la punta le ponían dientes de animales y huesos para que se agarraran de la piel en cada latigazo y te arrancaran la piel. Y hay datos históricos y bíblicos que dicen que estaba tan irreconocible en la cruz que la madre no lo reconocía. O sea, me quiero imaginar yo, siempre nos lo ponen en el medio y 2 ladrones a los lados, porque eso dice no solamente la bíblica, los datos también históricos dicen que él estaba junto a 2 cruces más, a lo mejor habían más, no sé. Pero me gusta imaginarme que a lo mejor María estaba viendo los 3 y no sabía cuál de los 3 era Jesús, porque es que fue tanto lo que sufrió. Las coronas de espina, la mata de la que se hizo la corona, que aquí en Miami hay matas de esas, las espinas son así. A mí me encantan esas matas porque ahí se esconden los gorriones de los gavilanes, eso. Las espinas son así. Imagínense que un pinchazo de algo te pone la mano así. Imagínense la corona de espinas, tú encajado así en la frente, cómo tendría la cara. No solamente eran los romanos, los fariseos, la gente del pueblo. Entonces, lo más triste de todo esto es que él cargó solo con su cruz, que aquellas cruces eran impresionantemente grandes, lo suficiente para que pudiera estar una persona de madera maciza, porque si los clavos tenían que ser clavados ahí, los clavos eran así, se los pusieron aquí, con la cara llena de escupillas, sin beber agua, sin dormir la noche entera, desde la noche anterior, durmiendo poco por el estrés, todo lo que le pasó.
ver a sus propias gente con las que caminaron con él negándolo, diciendo que no lo conocían. Y no solamente eso, cuando murió, la Biblia registra solamente 3 personas que estuvieron a los pies de la cruz: María Magdalena, María su mamá y Juan. Dicen que los milagros de Jesús, si se llegan a enumerar, no cabrían en el mundo los papeles. Imagínense cuántos milagros. Y la Biblia en los evangelios se cansa de hablar de milagros. ¿Cuántos paralíticos no habrá parado y cuántas vistas no habrá devuelto y cuántas solderas no habrá devuelto y cuántos lepras no habrá curado? Y se murió solo. Hay un detalle, y fue por el detalle, hice un mensaje anteriormente y hubo una sola palabra que omití y por eso repetí el mensaje entero. Y fue una palabra, es una palabra fundamental del por qué él hizo todo lo que hizo. Y es muy importante mencionarla porque vamos a suponer que no creas en él como Mesías, vamos a suponer que no creas en las cosas y que lo veas todo muy espiritufláutico. Aunque a mí el que me conoce sabe que a mí la espirituflautidad no me gusta ni un poquito, por eso intento incluso usar palabras más orgánicas, más conocidas, que no palabras estas, las típicas que identifican al cristiano de hoy día, para que sea entendido, para que sea como una conversación. Y es que dice la Biblia que todo eso que hizo Jesús, lo hizo por amor, por lo que murió. Yo expliqué el otro día qué cosa era la cruz. La cruz era un instrumento de ejecución romana en el que iban los asesinos, los ladrones, los mirahuecos, los que violaban las leyes, todo el que tenía que ver con cosas malas se moría en una cruz. Y la única razón por la que Jesús no dio ni un paso atrás, dicen los registros romanos, ya no solamente la Biblia, los registros romanos, que era impresionante el nivel de, que era como si él supiera todo lo que ya iba a pasar, cómo él mantuvo la calma. Dice la Biblia que fue como una oveja al matadero, no huyó. Es como que yo esté aquí y ahora yo llegue a la cárcel, o tú que estás mirando lo que sea, y yo diga, ok, yo firmo, yo quiero que me pongan la silla eléctrica, por favor, para que lo suelten. Ahora cuando yo me muera, yo quiero que liberen las 3 cárceles de Miami enteras de delincuentes, yo voy a pagar por ellos. Todo lo que ellos tienen que pagar, yo lo voy a pagar hoy. Yo me voy a morir por todos ellos. Tortúrenme, háganme a mí, pero no lo que yo pida, no. Háganme a mí lo que tienen que hacerle a ellos, háganmelo a mí. Ok, que yo voy a pagar todo eso. ¿Y por qué? ¿Por qué tú haces eso? Yo hago eso porque yo los amo a todos. O sea, yo los veo y los veo como hijos míos, los veo como mi creación. Y yo no consigo que uno solo de ellos pague